transitoria o está progresar y ser grave, convirtiéndose en una lesión irreversible que va a llevar directo a la muerte patológica o fisiológica. Bueno, y acá nos dicen, ¿no? O la célula se adapta o puede producir una lesión, ¿no? Y esta, la degeneración, la lesión puede llevar también a disminuir la capacidad funcional. Y acá nos dice puede ser reversible y irreversible, hemos hablado. Y acá nos hablan acerca de las causas de lesión. Primer lugar, la hipoxia, que es la disminución del oxígeno a la célula. Los agentes físicos, como los traumatismos, las radiaciones, etcétera, y muchas cosas más. Agentes químicos, insecticidas, CO2, fármacos, agentes biológicos, virus, bacterias, etcétera. Las reacciones inmunológicas, especialmente las de hipersensibilidad, ¿no? Y acá se menciona las que producen enfermedades autoinmunes. Las alteraciones genéticas que vienen ya con el individuo, y acá se menciona la astenia endémica regional hereditaria y fina de los árabes. Y bueno, los desequilibrios nutricionales que pueden ser tanto los excesos como las deficiencias. La hipoxia. En el caso de la hipoxia, dices hipoxia específica. ¿Por qué no hay hipoxia? Que puede generar una disminución del costo de oxígeno en células. Entonces, así viene con la isquemia, que es la reducción del flujo de sangre. Esto a su vez genera disminución del flujo de oxígeno. Así que una isquemia. ¿Qué está pasando? Gracias, Sarita. Muy amable. Que sigue con su audio prendido y no deja ver la clase. Qué susto, Está la hipoxia, como les digo, ¿no? La hipoxia es un campo bastante amplio y acá nos dice la reducción del flujo de sangre por isquemia, por ejemplo, una de ellas, o oxigenación inadecuada de la sangre por fracaso cardiorrespiratorio, la anemia, y también intoxicaciones por monóxido de carbono, o una hemorragia importante. Entonces, hablar de hipoxia es hablar también de un campo bastante amplio. Bueno, dice, según la gravedad del cuadro hipóxico, las células se pueden adaptar, sufrir lesiones o morir. Como consecuencia de que no hay hipoxia, necesariamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se tendrá que necesariamente se tendrá que recurrir a la respiración aeróbica. Y esto es lo que sucede, de lo que estábamos hablando. En este caso, miren, acá dibuja un vaso sanguíneo rojo que debe corresponder a la arteria, y el primer punto de ataque tenemos acá la mitocondria. Disminuye la fosforilación oxidativa, y quiere decir que disminuye el ATP, tiene acción sobre la bomba de sodio, que necesita energía, y por eso entra el sodio junto con el agua y también el calcio, y sale potasio. El resultado de esto es esto, ¿no? El edema celular. Si las células tienen vellosidad, pues perderán sus microvellosidades. La disminución de ATP va a traer consigo que va a haber una glucólisis anaeróbica tratando de conseguir un poco de energía como es el ATP. Y para eso necesariamente tienen que degradar al glucógeno, ¿no? Lo que se obtiene como energía en esta anaeróbica es muy poco. Y el producto final de este metabolismo anaeróbico es el ácido láctico, que va a ¿qué cosa? Disminuir o incrementar la acidez en las células, ¿no? Disminuir el pH o aumentar la acidez. Y eso trae consigo una acumulación de la cromatina nuclear, ni siquiera contracción. Y esto también tiene acción, o como consecuencia, se desprenden los ribosomas del retículo endoplásmico, y por eso disminuye la síntesis de la proteína. Acá se toma como agente químico al tetracloruro de carbono,
Bueno, se metaboliza en un radical libre que se llama el tricometil, ¿no? Que es un reactivo que va a producir el radical tricometilperóxido, ¿no? Este tiene acción, puede tomar dos caminos, ¿no? Uno, que daña la membrana del retículo endoplásmico, porque se van a desprender los ribosomas o polisomas, y la consecuencia es que disminuye la síntesis de proteínas. Acá se habla de una apoproteína específicamente, y por lo tanto la grasa no puede salir del hepatocito en forma de lipoproteínas, y esta se va a acumular en el citoplasma de los hepatocitos, produciendo el hígado graso o la esteatosis. El otro efecto es que estos radicales, ¿no?, van a dañar la membrana plasmática y van a hacerle perder su selectividad o alterar su permeabilidad, que va a dejar o va a permitir que entre el sodio con el agua y también el calcio. El resultado es la hinchazón celular. Además, también va a haber entrada masiva de calcio e inactivan las mitocondrias. Si esto prosigue, se inactivan las mitocondrias, se inactivan las enzimas celulares y producen la desnaturalización de las proteínas. Por eso en el dibujo ustedes pueden ver que hay una línea discontinua en todo lo que involucra al sistema de membranas en esta célula, y el núcleo también está alterado, ¿no? O sea, ya el núcleo alterado o con lesiones, necesariamente eso significa ¿qué cosa? Significa lesión. Lesión del núcleo y por lo tanto ya muerte celular. Estos son los 5 mecanismos bioquímicos de lesión celular: la depresión de ATP, que es la disminución, el daño mitocondrial, el incremento de calcio citosólico, la acumulación de especies reactivas del oxígeno y los efectos de la permeabilidad. La depresión o disminución del ATP tiene que ver con toda la actividad de las bombas. ¿Qué cosa va a pasar? Va a disminuir. Acá el resultado de todo esto, ¿qué cosa es? La tumefacción celular, la acumulación de lípidos o de agua en el citoplasma. Luego tenemos la glucólisis anaeróbica, se va a activar, ¿no? Hemos dicho que para mantener la fuente de energía, aunque sea un poco de ATP, se comienza a degradar el glucógeno, pero el producto final, además de lo poco ATP que puede producir, es la acumulación del ácido láctico que va a disminuir el pH, ¿no? Necesariamente la bomba que también de calcio que necesita energía también va a dar lugar a la entrada de calcio al célula. La depresión prolongada o disminución prolongada de energía va a producir el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico, por lo tanto disminuye la síntesis de proteínas. El daño mitocondrial produce la formación de canales de alta conductividad. ¿Qué va a producir esto? ¿Cuál es la consecuencia de ello? La consecuencia de esto es que la mitocondria, ¿no?, se altera la membrana de la mitocondria, especialmente la membrana interna, ¿no? Hemos dicho que la mitocondria es la diana virtual de todos los estímulos lesivos. Si algún estímulo lesivo provoca daño mitocondrial, entonces va a producir lesión celular. Es más, ¿no?, si llegamos a esto, ¿no?, a esta alteración de la permeabilidad en la membrana interna, entonces va a ir directamente a una lesión de tipo reversible. Por eso se dice que eso es un golpe mortal a la célula. O sea, lesionar a la mitocondria se traduce en lesión celular. Y aquí está, ¿no?, la mitocondria con sus membranas. ¿Qué es lo que hay en la membrana interna? A ver, proteínas de la cadena respiratoria. El daño puede ser producido tanto por isquemia como por tóxicos, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, la mitocondria interviene tanto en la muerte patológica como la muerte fisiológica. Sabemos que la muerte fisiológica tiene una participación y siempre lo hace, pero en la muerte patológica, que es la necrosis, ustedes ven que estos daños pueden producir alteración o producir poros, como dice acá, de transición que alteran la permeabilidad de la membrana y por lo tanto no producen este daño. Como podemos ver acá, la liberación de estos hidrogeniones junto con la disminución del ATP nos puede llevar hacia el daño. ¿Quieres saber más? En el libro puedes leerlo y vas a ver qué vas a aprender más. Con respecto a la participación de las mitocondrias tanto en la necrosis como en la apoptosis, tenemos que también la hipoxia, las toxinas y la radiación van a producir un daño de disfunción mitocondrial
que va a disminuir la generación de ATP, que va a incrementar la producción de especies reactivas del oxígeno, va a producir múltiples anomalías celulares que pueden llevar a la necrosis. Y aquí sí la mitocondria interviene necesariamente en la apoptosis porque incrementa las proteínas proapoptósicas y disminuye las proapoptósicas, lo que provoca la salida de proteínas mitocondriales que va a desencadenar la apoptosis y que va a estimular a esta familia de enzimas que son las caspas. La concentración de calcio intracelular hemos dicho que es baja. En condiciones normales el calcio dentro de la célula es 0.1, mientras que fuera de la célula la concentración es alta, ¿no? 1.3. Además nos dicen que este calcio está arrestado o secuestrado tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplasmático. Como es contra la gradiente de concentración, necesariamente está modulado por una bomba, la bomba de magnesio y calcio. El calcio es considerado un mediador importante de lesión celular. Cuando se incrementa el calcio, la concentración de calcio es porque se ha liberado de la membrana de la mitocondria o del retículo endoplasmático. Puede entrar también desde el espacio intracelular. ¿Cuáles son las principales consecuencias de alteración de la permeabilidad de la membrana? Y activa varias enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Acá te lo dice el libro, ¿no? Aquí están las fosfolipasas que van a degradar los fosfolípidos, las proteasas que degradan las proteínas citoesqueléticas, especialmente de quién? De la membrana, ¿no? Por eso es que hay un daño, tanto la fosfolipasa como la proteasa van a producir un daño a la membrana. Las endonucleasas van a producir un daño al núcleo y las ATPasas que van a contribuir también a la disminución de la bueno, y altera la permeabilidad de la membrana. La acumulación de especies reactivas del oxígeno, ahí está que son especies químicas, que tienen una energía inestable, ¿no? Que liberan reacciones con moléculas claves que se encuentran en las membranas, ¿no? En el sistema de membranas y en el ácido nucleico. Esto es lo más importante, además de lo que dice que inician reacciones autocatalíticas, ¿no? Propagando un daño en cadena, ¿no? Los efectos que producen estas especies reactivas tenemos la peroxidación lipídica de las membranas, la modificación oxidativa de las proteínas y las mutaciones, ¿no? Que aquí le están diciendo composiciones del ADN. Mecanismos para eliminar estas especies reactivas o transformarlas. Las células lo poseen, que son estas enzimas, ¿no? El superóxido dismutasa que convierte en superóxido en peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno también, por el glutatión peroxidasa y la catalasa, es convertido en un radical libre, ¿no? Miren, normalmente las reacciones químicas o bioquímicas dentro de la célula producen estos ceros, ¿no? Pero las células tienen las enzimas que las transforman en otras para evitar justamente este daño. ¿Ya? Además también, mire, esto se puede exacerbar la producción de helos por radiación, por toxinas y por reperfusión. Los efectos patológicos, otra vez, la peroxidación lipídica, daño de membranas, las modificaciones de las proteínas que están mal plegadas y que se puede producir la degradación, y los daños del ADN, que no son otra cosa que las mutaciones. ¿Qué significa eso de las mutaciones? Que pueden transformar la célula normal en una célula cancerígena. Yo creo que ese es el efecto más peligroso. Bueno, los efectos de la permeabilidad, la disfunción mitocondrial disminuye la síntesis de fosfolípidos. La disminución de los fosfolípidos en la membrana es secundaria al síntesis de los fosfolípidos, ¿no? Que se requieran por reacetilación, y por lo tanto no va a haber una nueva síntesis de fosfolípidos cuando se requiere. Anormalidades citoesqueléticas por activación de las proteasas que van a degradar ¿qué cosa? Las estructuras que tienen proteínas por elevación de la concentración de calcio citosol. Ahí está
¿Cómo se ve la lesión de tipo reversible? Bueno, las lesiones también son cambios morfológicos, ¿no? En las cuales las células sí, aquí han perdido su equilibrio. El hecho de ser lesión es que ha perdido su equilibrio, ¿no? Pero aún están vivos. La noxa puede tener solamente un tiempo determinado y corto de acción, y por eso es que también produce esta lesión de tipo reversible. Esto es lo que vemos, ¿no? Bien. Esto es lo que vemos. Pongo la luz para que puedan ver lo que estábamos hablando de la acumulación de líquidos en el citoplasma. Una de las características es ¿qué cosa? La palidez citoplasmática, ¿no? ¿Pueden ver? Algunas están más pálidas que otras. Estas están más pálidas que estas, pero recuerden que todo acá está involucrado. Unas más, otras menos. Pero también puedes ver que dentro del citoplasma de estos hepatocitos hay espacio, ¿sí o no? Pero esto dice que está determinado porque hay dentro de este citoplasma vacuolas, pero que no tienen una forma definida, no tienen forma de nada. Por eso es que le denominamos vacuolas de tipo irregular, ¿sí? Como puedes ver, ¿no? Los cordones hepáticos ya no guardan un orden, ¿sí o no? Están bastante juntas y también no nos permite ver qué cosa, los capilares sinusoides en toda su extensión. Acá todavía se puede ver algo, ¿no? Pero acá en estas que están con el citoplasma muy pálido o más pálido que las otras, ya ni siquiera se puede ver eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice que aumentó de tamaño, que no se pueden ver o no permiten ver a los capilares sinusoides, ¿no? Y la palidez citoplasmática por la presencia de estas vacuolas irregulares. Inclusive, no hay ninguna estructura que nos ayude a verlo. ¿Se ve la vena central? Nada. ¿Se ve un espacio corto? Tampoco. Solamente esta palidez citoplasmática y también la presencia de estas vacuolas irregulares, principalmente. En esta otra toma que ustedes ven acá, también es hígado. Pero tenemos que en la parte central de este hígado tenemos el espacio porno. ¿Cómo reconozco que veo un espacio porno? Porque es el único sitio donde voy a encontrar el estroma, ¿no? El tejido conjuntivo. Es tejido conjuntivo. Y aquí necesariamente tienen que estar los conductos biliares, la vénula, la arteria, que no la veo, que debe estar por ahí. ¿Y qué me llama la atención de todo esto? Que todos son los hepatocitos, ¿no? Pero dentro de los hepatocitos que estoy viendo, vacuolas, ¿no? Y unas vacuolas que tienen un borde muy bien definido, miren, ¿no? Redondito, ¿no? Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, todos de un mismo tamaño. Ahí está, todos del mismo tamaño. Bueno, perdón, todos de la misma forma, pero de diferente tamaño. Hay unos que son más grandes. Y ojo, tenemos que considerar que todo esto está dentro del citoplasma del hepatocito. Todo está vacuola. Que pueden ser pequeñas, que pueden ser grandes, y cuando son grandes, ¿no? Ocupan tanto lugar que desplazan el núcleo hacia un costado. Hay también vacuolas muy, muy pequeñitas, miren estas. ¿Se notan? Bien pequeñitas. Y cuando son pequeñas, no desplazan absolutamente nada el núcleo, ¿no? Bueno, acá se nota que son bastante grandes, ¿eh? Pero también, ¿qué vemos dentro de ellas? Nada, ¿no? Por eso se llama la imagen negativa de la grasa. Dice que esto, lectura, tejido adiposo, obesidad, insulina, nada tiene que ver. Parece un tejido adiposo. Muchas veces los hepatocitos acumulan tanta grasa que tiene la apariencia de un adipocito, ¿no? ¿Se acuerdan del tejido adiposo? Tiene la apariencia, nada más. Bueno, pero esa es la imagen negativa. La imagen positiva hemos dicho la presencia de grasa, pero que se tiña, ¿no? Y ustedes están viendo que todo lo que ven acá, un color dice rojo, naranja, como dice acá su compañero, rojo ladrillo. Yo no me peleo por los colores, ¿no? Rojo, naranja, rojo ladrillo, pero esta es una coloración específica para la grasa. Esta coloración
coloración se ha hecho justamente para teñir la grasa, y que es la coloración del Sudán 3. Hay otros colorantes también, ¿no? El ácido ósmico creo que también tiñe la grasa de un color negro. Pero la cosa es que cuando es positivo es cuando está presente y puedo teñir, ¿sí? Bueno, en la microscopía electrónica también, como pueden ver, se utiliza también sustancias orgánicas que disuelven la grasa. Miren, la microscopía electrónica de una vacuola de grasa. ¿Qué hay dentro? Nada, no, ni más que negativo. Y acá esto es una microscopía electrónica donde se ve esta célula. Miren esta célula. Dice que esta célula pertenece al túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se reconoce que es el túbulo contorneado proximal? Porque tiene estas estructuras que son microvellosidades. Estas microvellosidades, miren, ahí está. Esta es una célula normal. Miren sus microvellosidades ahí, bonitas. Algunas vacuolitas de grasa que hay dentro. El núcleo se ve solamente una parte, miren. Y estas estructuras oscuritas y así alargadas y esbeltas vienen a hacer ¿qué cosa? Las mitocondrias, ¿no? Esto es en el estado normal. Acá no pasa nada, acá todo está bien. Cuando ya viene o se comienza a acumular el agua, ¿qué es lo que sucede? Miren, pierden sus microvellosidades y hay estas protrusiones, ¿no? Miren, la membrana ya no tiene continuidad y en vez de microvellosidades tienen protrusiones. Ustedes pueden ver que las mitocondrias han dejado de ser así, ¿no? Y comienzan a, ¿qué cosa? A estar más grandes. Pero también si son más grandes, ¿cómo está dentro de la mitocondria? Está de la misma coloración que las normales. Miren cómo se tiñen acá y cómo están acá. Están más pálidas, ¿no? Y hay una palidez porque han crecido y probablemente estén como una especie de hinchazón. Pero si este daño prosigue, ¿hasta dónde puede llegar? Miren, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta que la membrana se destruya. Miren, no hay continuidad y dejan escapar sustancias. Miren el extremo que ha llegado a las mitocondrias. Miren el tamaño que tiene. Y la palidez también extrema, ¿no? El núcleo, miren cómo está el núcleo. No hay un límite preciso o completo del núcleo y adentro la cromatina tampoco se observa muy bien, ¿eh? Entonces, esto ya es característica de una lesión de tipo irreversible, una necrosis. Esta todavía es una lesión reversible que puede ser una hidrópica y esta ya es una necrosis. Esto es lo que les decía. Cuando ocurren estos cambios a nivel del epitelio, en este caso nos dicen que eso es una mucosa oral de la vaca. Recuerden que la mucosa oral de la vaca es queratinizada, ¿sí? Es blanca, ¿no? Tiene papilas todavía, ¿no? Entonces, miren lo que sucede cuando ocurre, ¿qué cosa? Cuando ocurre una infección viral, ¿no? Un virus que provoca una estomatitis papular. La enfermedad se llama estomatitis papular. Miren las células cómo se han llegado a acumular líquido, al extremo, ¿sí? Miren cómo están. Este es un epitelio y acá tendría que terminar en planito. Acá debería ser como una especie de epitelio escamoso, le llaman. Y miren cómo están las células. Miren qué les pasó a estas células. Se rompieron. Como está hasta el extremo, ya se han roto. Y estas rotas forman ¿qué cosa? Las ampollas o las vesículas. Miren cómo están los núcleos. Y dentro del citoplasma prácticamente no se ve ninguna estructura, ¿no? O de repente unos hilitos ahí que parecen unas telitas de araña, ¿eh? Acá se ha formado ya la ampolla y a esta acumulación de agua al extremo, ya no puede más, se le ha denominado como una degeneración balonizante. Entonces quiere decir que la degeneración balonizante es una forma de ¿qué cosa? De hinchazón celular al extremo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esto es producida por un virus. No sé si se habrán dado cuenta que además del núcleo, miren, acá hay otra cosa. Esto de acá, que es producto de ¿qué? De este virus. ¿Sí? De este virus. Después lo vamos a mencionar. La lesión irreversible la vamos a dejar para la siguiente. Entonces ahora vamos a ver las láminas de lesión. Las láminas no, vamos a ver
acá sabemos las